Mis queridos buscadores de la verdad, bienvenidos a las profundidades de los misterios bíblicos que han permanecido ocultos durante milenios. ¿Qué pasaría si les dijera que todo lo que creen saber sobre la historia sagrada está a punto de cambiar? Imaginen por un momento que las páginas de la Biblia que han leído toda su vida solo cuentan una fracción de la verdadera historia. Hoy nos adentraremos en el fascinante y controvertido mundo de la arqueología prohibida. Un mundo donde los artefactos desenterrados y los textos olvidados desafían las narrativas que nos han contado durante siglos. En las arenas del Medio Oriente, bajo las ruinas de antiguas civilizaciones, yacen secretos que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Secretos que algunas personas poderosas preferirían que permanecieran enterrados. Pero la verdad, mis amigos, tiene una forma de salir a la luz. Y hoy seremos testigos de revelaciones que sacudirán los cimientos mismos de nuestra comprensión bíblica. ¿Están preparados para cuestionar todo lo que creían saber? ¿Se atreven a mirar más allá del velo de la historia oficial y adentrarse en los misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos? Prepárense, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje que desafiará su fe, expandirá su mente y les revelará una Biblia que nunca antes han conocido. Soy el doctor Alejandro Vega y les doy la bienvenida a Arqueología Prohibida, la Biblia, que no conocías. Un mundo de conspiraciones bíblicas, profecías controversiales y verdades ocultas les espera. La historia está a punto de cambiar. ¿Están listos para descubrir la verdad? Durante siglos, la Biblia ha sido considerada no solo como un texto sagrado, sino también como un registro histórico de eventos trascendentales. Generaciones de creyentes han basado su fe en las palabras impresas en sus páginas, confiando en la veracidad de cada relato, cada profecía, cada milagro. Pero, ¿qué sucede cuando la tierra misma comienza a revelar una historia diferente? En las últimas décadas, la arqueología bíblica ha experimentado un auge sin precedentes. Equipos de investigadores, armados con tecnología de vanguardia y métodos científicos rigurosos, han estado desenterrando artefactos y estructuras que datan de los tiempos bíblicos. Sus hallazgos han sido, por decirlo menos, sorprendentes. Imaginen por un momento que descubriéramos evidencia que sugiere que la cronología bíblica que hemos aceptado durante siglos podría estar equivocada. No estamos hablando de pequeñas discrepancias, sino de diferencias que podrían alterar completamente nuestra comprensión de la historia sagrada. Este es precisamente el enigma al que nos enfrentamos hoy. Los hallazgos arqueológicos recientes han comenzado a pintar un cuadro que desafía la narrativa tradicional de las escrituras. Artefactos que no deberían existir en ciertos periodos, inscripciones que contradicen eventos bíblicos, estructuras que sugieren civilizaciones más avanzadas de lo que se creía posible para su época. Pero, ¿por qué estos descubrimientos no son de conocimiento público? ¿Por qué no escuchamos sobre ellos en los noticieros o leemos sobre ellos en los periódicos? La respuesta, mis queridos buscadores de la verdad, yace en las sombras de instituciones poderosas que han controlado la narrativa histórica durante siglos. Instituciones que tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz. Consideremos, por ejemplo, el controvertido hallazgo de la estela de Tel Dan. Esta antigua inscripción, descubierta en 1993 en el norte de Israel, menciona a la casa de David. Para muchos, esto fue una prueba arqueológica de la existencia del rey David. Sin embargo, lo que no se discute ampliamente es cómo esta misma inscripción plantea preguntas incómodas sobre la cronología bíblica y la naturaleza del reino de David. O pensemos en los rollos del Mar Muerto, textos antiguos que han arrojado nueva luz sobre el judaísmo del Segundo Templo y los orígenes del cristianismo. Pero ¿sabían que algunos de estos textos contienen versiones de historias bíblicas que difieren significativamente de las que encontramos en la Biblia moderna? Estos son solo dos ejemplos de los muchos enigmas que la arqueología bíblica ha desenterrado. Enigmas que desafían no solo nuestra comprensión de la historia sagrada, sino también las bases mismas de algunas de las religiones más grandes del mundo. En este viaje que emprenderemos juntos, exploraremos tres áreas principales de la arqueología bíblica prohibida: artefactos controversiales que sugieren una cronología bíblica alternativa, evidencias arqueológicas que arrojan nueva luz sobre figuras bíblicas clave, conexiones sorprendentes entre hallazgos arqueológicos, profecías antiguas y textos apócrifos. Pero antes de sumergirnos en estas revelaciones, es crucial que entendamos algo. Este viaje no se trata de destruir la fe o desacreditar las creencias. Se trata de buscar la verdad donde quiera que nos lleve. Se trata de cuestionar, de explorar, de mirar más allá de lo que nos han dicho que creamos.
porque al final no es la búsqueda de la verdad el acto de fe más profundo de todos. Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que desafiará todo lo que creían saber sobre la Biblia, la historia y la naturaleza misma de la fe. Un viaje que nos llevará a las profundidades de la arqueología prohibida y nos revelará una Biblia que nunca antes habían conocido. La verdad está ahí fuera, enterrada bajo siglos de arena y secretos, y juntos la desenterraremos. Adentrémonos ahora en el corazón de nuestro primer gran misterio, los artefactos controversiales que sugieren una cronología bíblica alternativa. Prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar podría sacudir los cimientos de la historia, tal como la conocemos. Nuestro viaje comienza en las ardientes arenas de Egipto, en el Valle de los Reyes. Por siglos los egiptólogos han utilizado la cronología establecida para datar los reinados de los faraones. Esta cronología, a su vez, ha sido utilizada para corroborar eventos bíblicos como el Éxodo. Pero ¿qué pasaría si esta línea de tiempo estuviera fundamentalmente equivocada? En 1995, un equipo de arqueólogos liderado por el Dr. Manfred Bietak hizo un descubrimiento asombroso en Tel el Daba, el sitio de la antigua ciudad de Avaris. Encontraron evidencia de una gran catástrofe que azotó la ciudad alrededor del año 1550 antes de Cristo. Los hallazgos incluían edificios destruidos, esqueletos, no enterrados y signos de un repentino abandono de la ciudad. Inicialmente, esto no parecía más que otro hallazgo arqueológico interesante. Pero cuando los investigadores comenzaron a conectar los puntos, surgió una imagen inquietante. Las plagas descritas en el libro del Éxodo, los eventos que supuestamente llevaron a la liberación de los israelitas de Egipto, coinciden sorprendentemente con esta catástrofe. Pero hay un problema enorme. Según la cronología bíblica tradicional, el Éxodo ocurrió alrededor del año 1446 a.C. Eso es más de un siglo de diferencia con los hallazgos en Tel el Daba. ¿Cómo podemos reconciliar esta discrepancia? Algunos estudiosos han propuesto una teoría radical que la cronología egipcia tradicional podría estar equivocada en aproximadamente 200 años. Esta teoría, conocida como la nueva cronología, fue propuesta por primera vez por el egiptólogo David Roll. Si esta teoría es correcta, no solo alinearía perfectamente los hallazgos arqueológicos con el relato bíblico del Éxodo, sino que también resolvería numerosas otras discrepancias entre la arqueología y la narrativa bíblica. Pero las implicaciones van mucho más allá. Si la cronología egipcia está equivocada, entonces gran parte de la historia antigua del Medio Oriente tendría que ser reescrita. Eventos que pensábamos que ocurrieron en ciertos periodos podrían haber sucedido en momentos completamente diferentes. Civilizaciones que creíamos que no coexistieron podrían haber interactuado. Imaginen las ramificaciones. Reinos que pensábamos que eran contemporáneos podrían no haberlo sido. Guerras que creíamos que ocurrieron en cierto orden podrían haber sucedido en una secuencia completamente diferente. La historia, tal como la conocemos, podría ser un rompecabezas armado incorrectamente. Pero Tel el Daba es solo el comienzo. Permítanme llevarlos ahora a otro sitio arqueológico controvertido, Jericó. Según el libro de Josué, los israelitas conquistaron y destruyeron la ciudad de Jericó poco después del Éxodo. Las murallas cayeron, dice la Biblia, y la ciudad fue quemada. Durante décadas, los arqueólogos han buscado evidencia de esta destrucción, con resultados mixtos. En la década de 1930, el arqueólogo John Garstang excavó Jericó y encontró evidencia de una ciudad destruida que databa, según él, del Ilion, tiempo de Josué. Sin embargo, en la década de 1950, Kathleen Kenyon reexaminó el sitio y concluyó que la destrucción había ocurrido mucho antes, alrededor del 1550 a.C. Una vez más, nos encontramos con una discrepancia de aproximadamente 200 años. ¿Les suena familiar? Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si aplicamos la nueva cronología que mencionamos antes, de repente la destrucción de Jericó se alinea perfectamente con el relato bíblico. ¿Están comenzando a ver el patrón? Una y otra vez encontramos evidencia arqueológica que parece contradecir la narrativa bíblica, hasta que ajustamos la cronología. Pero hay más, mucho más. Viajemos ahora a la antigua ciudad de Hazor en el norte de Israel. Según el libro de Josué, esta ciudad también fue destruida por los israelitas durante su conquista de Canaán. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una destrucción masiva en Hazor, incluyendo edificios quemados y estatuas decapitadas. El problema,
La destrucción se fecha convencionalmente alrededor del 1250 a.C., mucho después de cuando se supone que ocurrió la conquista de Canaán, según la cronología bíblica tradicional. Pero una vez más, si aplicamos la nueva cronología, las piezas comienzan a encajar. La destrucción de Hazor se alinea con el relato bíblico, y de repente, la narrativa de la conquista de Canaán cobra nueva vida arqueológica. ¿Están empezando a ver el cuadro completo? Una y otra vez encontramos evidencia arqueológica que parece contradecir la Biblia. Hasta tesis que ajustamos la cronología. Es como si estuviéramos mirando un gran rompecabezas histórico con las piezas en el lugar equivocado. Pero ¿por qué es esto importante? ¿Por qué debería importarnos si estos eventos ocurrieron 200 años antes o después? La respuesta, mis queridos buscadores de la verdad, es que esto cambia todo. Si la nueva cronología es correcta, entonces no solo validaría muchos de los relatos bíblicos que han sido desafiados por la arqueología tradicional, sino que también nos obligaría a reexaminar toda nuestra comprensión de la historia antigua. Piénsenlo. Si el éxodo ocurrió antes de lo que pensábamos, ¿cómo afecta eso a nuestra comprensión del surgimiento de Israel como nación? Si la conquista de Canaán sucedió en un periodo diferente, ¿cómo cambia eso nuestra visión de las interacciones entre los antiguos israelitas y sus vecinos? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Si esta cronología revisada es correcta, entonces muchas de las inconsistencias y contradicciones que los escépticos han señalado en la Biblia durante años podrían desaparecer. Tomemos por ejemplo la famosa estela de Merneptah. Esta inscripción egipcia, que data convencionalmente de alrededor del 1208 a.C., menciona a Israel como una entidad establecida en Canaán. Tradicionalmente, esto ha sido un problema para la cronología bíblica, ya que se supone que los israelitas aún estaban vagando por el desierto en ese momento. Pero con la nueva cronología, la estela de Merneptah se convierte en una confirmación del relato bíblico en lugar de una contradicción. De repente, tenemos evidencia egipcia contemporánea de la presencia de Israel en Canaán, justo cuando la Biblia dice que deberían estar allí. Sin embargo, debemos ser cautelosos. La nueva cronología no es universalmente aceptada. Muchos arqueólogos y egiptólogos tradicionales la rechazan, argumentando que requiere demasiados ajustes a la historia establecida. Pero no es así como avanza la ciencia, desafiando las suposiciones establecidas y reexaminando la evidencia con nuevos ojos. Y aquí es donde ustedes, mis queridos buscadores de la verdad, entran en juego. Les estoy presentando esta información no para que la acepten ciegamente, sino para que la cuestionen, la examinen, la desafíen. ¿Es posible que hayamos estado leyendo el gran libro de la historia con las páginas en el orden equivocado? ¿Podría ser que los relatos bíblicos que muchos han descartado como mitos o leyendas tengan más base histórica de lo que pensábamos? La verdad, como siempre, probablemente yace en algún lugar intermedio. Pero una cosa es cierta, estos hallazgos arqueológicos y estas nuevas interpretaciones nos obligan a reexaminar nuestras suposiciones sobre la historia bíblica y la historia antigua en general. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje. En los próximos segmentos exploraremos más hallazgos arqueológicos controvertidos que arrojan nueva luz sobre figuras bíblicas clave y examinaremos conexiones sorprendentes entre estos descubrimientos y antiguas profecías. La historia, mis amigos, está lejos de estar escrita en piedra. Con cada palada de arena que removemos, con cada artefacto que desenterramos, estamos reescribiendo el pasado y, al hacerlo, posiblemente estamos redefiniendo nuestro futuro. Prepárense, porque nuestro viaje a través de la arqueología prohibida apenas está comenzando. Y les prometo, las revelaciones que están por venir sacudirán los cimientos mismos de lo que creemos saber sobre nuestro pasado bíblico. Aquí tienes el texto. Sin el contenido de los corchetes, hemos descentrado apenas la primera capa de este misterio milenario, mis queridos buscadores de la verdad. Pero como bien saben, cada revelación trae consigo nuevas preguntas, nuevos enigmas que claman por ser resueltos. Mientras la arena del tiempo continúa revelando sus secretos, nos encontramos en el umbral de un descubrimiento aún más asombroso. Un hallazgo que no solo desafía nuestra comprensión de la cronología bíblica, sino que también arroja una luz completamente nueva sobre algunas de las figuras más icónicas de las Escrituras. Imaginen por un momento que todo lo que creían saber sobre personajes como Moisés, el rey David o incluso el mismo Jesús, fuera solo una fracción de la verdadera historia. Antiguos textos, largo tiempo olvidados en oscuras cuevas y perdidos en las arenas del desierto, han comenzado a emerger.
Estos escritos, algunos tan frágiles que se desmoronan al tacto, contienen información que podría reescribir capítulos enteros de la historia sagrada. Pero hay más, mucho más. En las profundidades de la Tierra, bajo capas de civilizaciones perdidas, los arqueólogos han descubierto artefactos que desafían toda explicación. Objetos que, según todos los conocimientos actuales, no deberían existir. Y sin embargo, ahí están, burlándose de nuestra comprensión del pasado. ¿Qué secretos guardan estos objetos? ¿Qué verdades ocultan estos textos recién descubiertos? Y más importante aún, ¿por qué han permanecido ocultos durante tanto tiempo? La respuesta, mis amigos, podría ser más inquietante de lo que imaginan, porque estos descubrimientos no solo desafían nuestra comprensión de la historia, también amenazan con desestabilizar los cimientos mismos de algunas de las instituciones más poderosas del mundo. En nuestro próximo segmento nos sumergiremos en estas revelaciones impactantes. Examinaremos evidencia que sugiere que algunas de las figuras más veneradas de la Biblia podrían haber sido muy diferentes de cómo las hemos imaginado durante siglos. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, porque la verdad, como están a punto de descubrir, es más extra y más asombrosa que cualquier ficción. La historia está esperando ser reescrita, y ustedes, mis queridos buscadores de la verdad, están a punto de convertirse en parte de ese proceso. ¿Están listos para dar el siguiente paso en este viaje de descubrimiento? Manténganse atentos. Las revelaciones que están por venir sacudirán los cimientos mismos de la fe y la historia tal como las conocemos. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje. Antes de sumergirnos en las próximas revelaciones impactantes, permítanme hacer una pausa para dirigirme directamente a ustedes. Lo que hemos descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. La historia que estamos desenterrando juntos es vasta, compleja y francamente revolucionaria. Pero no puedo, y no quiero, emprender este viaje solo. Ustedes, cada uno de ustedes, son parte integral de esta búsqueda de la verdad. Sus preguntas, sus ideas, sus propias investigaciones. Todo ello es crucial para desentrar estos misterios, milenarios. Es por eso que les pido que se unan activamente a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. ¿Cómo pueden hacerlo? Primero, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a este canal. Al hacerlo, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Y créanme, lo que está por venir es aún más asombroso que lo que hemos visto hasta ahora. Segundo, activen la campana de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en saber cuando publiquemos nuevo contenido, incluyendo investigaciones exclusivas que no compartimos en ningún otro lugar. Pero más importante aún, los invito a participar activamente en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus propias investigaciones. ¿Han encontrado evidencia que respalde o contradiga lo que hemos discutido? ¿Tienen preguntas que no hemos abordado aún? Háganoslo saber. Recuerden, esta no es solo mi investigación, es nuestra investigación colectiva. Juntos estamos desafiando narrativas establecidas, cuestionando suposiciones arraigadas y, potencialmente, reescribiendo la historia. Así que, mis queridos buscadores de la verdad, ¿están listos para profundizar aún más en los misterios de la arqueología prohibida? ¿Están preparados para cuestionar todo lo que creían saber sobre las figuras más icónicas de la Biblia? Únanse a nosotros. Suscríbanse. Participen, porque juntos estamos a punto de embarcarnos en la parte más impactante de nuestro viaje. La verdad los espera. ¿Se atreven a descubrirla? Bienvenidos de vuelta, mis incansables buscadores de la verdad. Prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creían saber sobre algunas de las figuras más icónicas de la Biblia. Nuestro viaje nos lleva ahora a las profundidades de la historia, donde la línea entre el mito y la realidad se desdibuja. Nos adentraremos en evidencias arqueológicas que arrojan nueva luz sobre personajes bíblicos clave, revelando facetas de sus vidas que han permanecido ocultas durante milenios. Comencemos con una de las figuras más enigmáticas y fundamentales de la Biblia, Moisés. Durante siglos, la historia de Moisés ha sido un pilar de la fe judeocristiana. El líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Pero, ¿qué nos dice realmente la arqueología sobre este personaje legendario? En 1996, un equipo de arqueólogos liderado por el profesor James Hofmeyr hizo un descubrimiento asombroso en el norte de Egipto. En un sitio conocido como Tel el-Borg, encontraron los restos de una fortaleza fronteriza de la época del Nuevo Reino egipcio.
Lo fascinante es que esta fortaleza se encuentra exactamente en la ruta que, según la Biblia, los israelitas habrían tomado durante el Éxodo. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En esta fortaleza los arqueólogos descubrieron una serie de inscripciones que mencionan a un alto funcionario egipcio con un nombre semítico. El nombre, aunque parcialmente dado, se ha reconstruido como Moshe, la forma hebrea de Moisés. ¿Podría ser esta la evidencia que hemos estado buscando? ¿Una prueba arqueológica de la existencia histórica de Moisés? Pero esperen, porque hay más. En 2017, en el sitio de Timna, en el sur de Israel, los arqueólogos descubrieron un templo dedicado al dios egipcio Hathor, que data del siglo II a.C. Lo sorprendente es que este templo muestra signos de haber sido convertido en un santuario israelita en algún momento de su historia. ¿Por qué es esto significativo? Porque coincide perfectamente con el relato bíblico de los israelitas adoptando prácticas religiosas egipcias durante su éxodo, como el incidente del becerro de oro. Pero aquí viene la parte más controvertida. Algunos estudiosos han propuesto que Moisés, lejos de ser simplemente un esclavo hebreo que se convirtió en líder, podría haber sido en realidad un alto sacerdote egipcio que lideró una revolución religiosa. Esta teoría se basa en parte en el nombre mismo de Moisés. En egipcio antiguo, Mose significa hijo, y era comúnmente usado en nombres teofóricos como Tutmosis, hijo de Tot, o Ramsés, hijo de Ra. ¿Podría el nombre de Moisés indicar una conexión más profunda con la realeza egipcia de lo que se ha pensado? Tradicionalmente, pasemos ahora a otra figura icónica, el rey David. Durante mucho tiempo, los escépticos argumentaron que David era una figura legendaria, un mito creado para unificar a las tribus de Israel. Pero en 1993, un descubrimiento sacudió el mundo de la arqueología bíblica. En Tel Dan, en el norte de Israel, los arqueólogos descubrieron una estela de basalto con una inscripción que menciona la casa de David. Esta fue la primera evidencia arqueológica directa de la existencia del rey David fuera de la Biblia. Pero la historia no termina ahí. Recientes excavaciones en la ciudad de David en Jerusalén han revelado estructuras monumentales que datan del siglo X, precisamente la época en que se supone que reinó David. Sin embargo, estos hallazgos han planteado nuevas preguntas. Las estructuras descubiertas son mucho más grandes y sofisticadas de lo que se esperaría de un pequeño reino tribal. ¿Podría ser que el reino de David fuera mucho más poderoso y avanzado de lo que se pensaba anteriormente? Algunos arqueólogos han ido aún más lejos, sugiriendo que David podría haber sido no solo un rey local, sino el gobernante de un imperio que se extendía mucho más allá de las fronteras de Israel. Pero quizás la revelación más impactante se refiere a la figura central del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret. Durante siglos, la búsqueda de evidencia arqueológica directa de Jesús ha sido el santo grial de la arqueología bíblica. Y aunque no hemos encontrado ninguna prueba definitiva de su existencia, recientes descubrimientos han arrojado nueva luz sobre el mundo en el que vivió. En 2009, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de lo que podría ser la primera casa de Nazaret datada de la época de Jesús. Esta modesta vivienda, excavada en la roca, nos da una visión sin precedentes de cómo podría haber sido la vida cotidiana de Jesús. Pero es un descubrimiento más reciente el que ha causado verdadero revuelo en la comunidad arqueológica. En 2018, en el sitio de Magdala, el hogar de María Magdalena, los arqueólogos descubrieron una sinagoga del siglo I que Jesús casi seguramente habría visitado. Lo fascinante de esta sinagoga es que contiene un friso que representa el templo de Jerusalén. Esto es significativo porque el templo fue destruido en el año 70 d.C., lo que significa que este friso nos da una visión única de cómo se veía el templo en la época de Jesús. Pero hay más. En el centro de la sinagoga, los arqueólogos encontraron una piedra tallada conocida como la Piedra de Magdala. Esta piedra, ricamente decorada con símbolos judíos, ha sido interpretada por algunos estudiosos como una representación del trono de Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque podría arrojar nueva luz sobre las enseñanzas de Jesús. Si esta interpretación es correcta, significaría que las ideas sobre el reino de Dios que Jesús predicaba ya estaban presentes en el judaísmo de su tiempo. Pero quizás el descubrimiento más controvertido relacionado con Jesús se hizo en 2002, cuando se anunció el hallazgo de un osario con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Aunque la autenticidad de esta inscripción ha sido objeto de intenso debate, si es genuina, sería la primera evidencia arqueológica directa de la existencia de Jesús. Sin embargo, este hallazgo plantea preguntas incómodas. La idea de que Jesús tuviera hermanos contradice algunas doctrinas cristianas establecidas. ¿Podría este descubrimiento, si se confirma,
obligarnos a reexaminar aspectos fundamentales de la teología cristiana. Mis queridos buscadores de la verdad, están empezando a ver el cuadro completo. Cada nuevo descubrimiento no solo arroja luz sobre estas figuras bíblicas, sino que también plantea nuevas preguntas, desafía nuestras suposiciones y nos obliga a reexaminar lo que creíamos saber. Moisés, posiblemente un alto sacerdote egipcio, liderando una revolución religiosa. David, tal vez el gobernante de un imperio mucho más vasto de lo que imaginábamos. Jesús predicando ideas que ya estaban presentes en el judaísmo de su tiempo. Pero hay algo más, algo que conecta todos estos descubrimientos y que podría ser aún más asombroso. En diversos sitios arqueológicos relacionados con estas figuras, los investigadores han encontrado símbolos y motivos recurrentes que parecen no tener explicación. Símbolos que no encajan con lo que sabemos de las culturas de la época, pero que aparecen una y otra vez. Algunos estudiosos marginales han sugerido que estos símbolos podrían ser evidencia de conocimiento avanzado, tal vez incluso de origen no terrestre. ¿Podrían Moisés, David y Jesús haber tenido acceso a información o tecnología más allá de su tiempo? Por supuesto, estas son teorías altamente especulativas y controvertidas. Pero si algo nos ha enseñado la arqueología bíblica, es que la verdad a menudo es más extra que la ficción. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado al final de este capítulo de Revelaciones, pero nuestro viaje está lejos de terminar. En el próximo segmento exploraremos las sorprendentes conexiones entre estos hallazgos arqueológicos y antiguas profecías que podrían tener implicaciones asombrosas para nuestro futuro. Prepárense, porque lo que está por venir desafiará no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestra visión del futuro. La verdad, como están a punto de descubrir, es más asombrosa de lo que jamás podrían haber imaginado. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto crucial en nuestro viaje. Un punto donde debemos elevar nuestra mirada más allá de los artefactos y las ruinas y contemplar el panorama más amplio que se despliega ante nosotros. Hasta ahora hemos examinado hallazgos arqueológicos que desafían nuestra comprensión de la cronología bíblica y arrojan nueva luz sobre figuras icónicas de las Escrituras. Pero, ¿qué significa todo esto en un contexto más amplio? ¿Cómo encajan estas piezas en el gran rompecabezas de la existencia humana? Para responder a estas preguntas, debemos adoptar una perspectiva trascendente. Debemos mirar más allá de los hechos históricos y considerar las implicaciones filosóficas y espirituales de nuestros descubrimientos. Consideremos por un momento la posibilidad de que la historia bíblica, tal como la conocemos, sea solo una fracción de una narrativa mucho más grande y compleja. Una narrativa que abarca no solo la historia de la humanidad, sino quizás la historia del cosmos mismo. Los antiguos textos que hemos examinado, las estructuras que hemos desenterrado, los símbolos enigmáticos que hemos descifrado, podrían ser piezas de un mensaje codificado, esperando ser descubierto por aquellos que tienen ojos para ver. Imaginen, si se atreven, que las figuras bíblicas que hemos discutido, Moisés, David, Jesús, no fueran simplemente líderes religiosos o políticos, sino portadores de un conocimiento trascendental. Un conocimiento que podría transformar nuestra comprensión de la realidad misma. Y si los milagros descritos en la Biblia no fueran intervenciones sobrenaturales, sino manifestaciones de una ciencia tan avanzada que para nosotros parece magia. Como dijo una vez el escritor Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Consideremos las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo, la destrucción de las murallas de Jericó. ¿Podrían estos eventos, tradicionalmente atribuidos a la intervención divina, ser en realidad demostraciones de tecnología avanzada? ¿Tecnología que por alguna razón se perdió en las arenas del tiempo? Y si vamos un paso más allá, ¿qué pasa si esta tecnología no era de origen terrestre? Los antiguos textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres que descendieron de los cielos para instruir a la humanidad. Las escrituras hindúes describen vimanas, máquinas voladoras utilizadas por los dioses. Incluso en la Biblia encontramos descripciones de fenómenos que algunos han interpretado como encuentros con seres extraterrestres. Es posible que nuestros antepasados hayan tenido contacto con una inteligencia superior. ¿Podría ser que las religiones del mundo sean intentos de comprender y describir este contacto a través del lente limitado de culturas antiguas? Ahora, entiendo que estas ideas pueden parecer radicales, incluso heréticas para algunos, pero les pido que mantengan la mente abierta. Después de todo, la historia de la ciencia y el conocimiento humano está llena de ideas que una vez se consideraron blasfemas y que ahora aceptamos como hechos. Pero vayamos aún más lejos. ¿Qué pasa si toda la historia de la humanidad, tal como la conocemos, es solo un capítulo en una narrativa cósmica mucho más grande?
¿Y si nuestro planeta, nuestra especie, fuera parte de un experimento a gran escala? Imaginen que la Tierra es un laboratorio cósmico, un crisol donde diferentes formas de vida e inteligencia interactúan y evolucionan. Las diferentes religiones y culturas podrían ser variables en este gran experimento, cada una aportando una pieza única al rompecabezas de la conciencia universal. En este contexto, los profetas y líderes religiosos podrían ser vistos como observadores participantes en este experimento, guiando a la humanidad hacia ciertos resultados o revelaciones. ¿Y si el propósito final de todo esto fuera la evolución de la conciencia? ¿Qué pasaría si toda la historia de la humanidad, con sus triunfos y tragedias, fuera un proceso de refinamiento preparándonos para dar el siguiente paso en nuestra evolución cósmica? Mis queridos buscadores de la verdad, sé que estas ideas pueden parecer abrumadoras, incluso perturbadoras, pero les pido que consideren las posibilidades que se abren ante nosotros. Si somos parte de un gran experimento cósmico, no es nuestro deber, nuestra responsabilidad sagrada, buscar la verdad con todo nuestro ser. ¿No deberíamos cuestionar todo lo que creemos saber, explorar cada rincón de nuestra realidad en busca de respuestas? Porque al final, ¿qué es la fe sino la búsqueda incesante de la verdad? ¿Qué es la espiritualidad sino el anhelo de conectar con algo más grande que nosotros mismos? En nuestro próximo y último segmento exploraremos cómo estos descubrimientos y estas ideas pueden aplicarse a nuestras vidas cotidianas. Porque al final, el verdadero poder del conocimiento radica en su capacidad para transformarnos, para elevarnos a nuevas alturas de comprensión y conciencia. Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad, porque estamos a punto de dar el paso final en nuestro viaje. Un paso que podría cambiar para siempre la forma en que vemos el mundo, el universo y nuestro lugar en él. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido juntos un camino extraordinario. Desde las arenas de Egipto hasta las colinas de Jerusalén, hemos desenterrado secretos que desafían nuestra comprensión de la historia bíblica y nos invitan a contemplar posibilidades cósmicas más allá de nuestra imaginación. Pero ahora, es momento de traer estas revelaciones a casa, de preguntarnos cómo afectan estos descubrimientos a nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento para transformar nuestra existencia y elevar nuestra conciencia? Primero debemos reconocer que este viaje de descubrimiento no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Cada uno de ustedes tiene ahora la responsabilidad y el privilegio de continuar esta búsqueda de la verdad en su vida diaria. Consideren por un momento cómo cambia su perspectiva al saber que la historia que nos han contado puede ser solo una fracción de la verdad. ¿No les inspira esto a cuestionar más, a investigar más profundamente, a no aceptar nada como un hecho absoluto? Les invito a aplicar este espíritu de indagación a todos los aspectos de su vida. Cuestionen sus creencias, sus suposiciones, incluso sus percepciones, porque es en este cuestionamiento donde reside el verdadero crecimiento espiritual e intelectual. Pero no se trata solo de cuestionar, se trata también de estar abiertos a nuevas posibilidades. Si Moisés pudo haber sido un revolucionario religioso egipcio, si David pudo haber gobernado un imperio vasto, si Jesús pudo haber sido portador de conocimiento cósmico, ¿qué posibilidades se abren para ustedes en sus propias vidas? Permítanse soar más grande. Imaginen que son parte de algo mucho más vasto y significativo de lo que jamás habían considerado. Porque si la historia de la humanidad es un experimento cósmico, entonces cada uno de ustedes es un participante crucial en ese experimento. Y si realmente somos parte de un gran diseño universal, no tenemos la responsabilidad de vivir nuestras vidas con un propósito más elevado, de buscar no solo nuestro propio crecimiento, sino el avance de toda la humanidad. Les desafío a ver cada interacción, cada decisión, cada momento de sus vidas a través de esta nueva lente. Pregúntense, ¿cómo puedo contribuir a la evolución de la conciencia humana hoy? Tal vez esto signifique ser más compasivos con aquellos que los rodean, reconociendo que cada persona es como ustedes, un buscador de la verdad en su propio viaje cósmico. Quizás implique dedicar tiempo cada día a la reflexión y la meditación, explorando los vastos paisajes de su propia conciencia, con la misma dedicación con la que los arqueólogos exploran las ruinas antiguas. O tal vez los inspire a compartir este conocimiento con otros, a encender la chispa de la curiosidad y el asombro en las mentes de quienes los rodean. Recuerden, el verdadero poder de este conocimiento no reside en los hechos históricos o las teorías especulativas. Reside en su capacidad para transformarnos, para elevarnos a un estado de conciencia más alto. Y mientras contemplan estas ideas, les pido que consideren una última posibilidad.
Y si el próximo gran descubrimiento, la próxima revelación que cambiará el curso de la historia, estuviera esperando ser descubierta por uno de ustedes. Porque al final, mis queridos buscadores de la verdad, esa es la verdadera esencia de nuestro viaje. No se trata solo de desenterrar el pasado, sino de dar forma al futuro, de reconocer nuestro papel en el gran tapiz cósmico y de asumir la responsabilidad de tejer nuestro propio destino. Así que salgan al mundo con ojos nuevos y mentes abiertas. Cuestionen, exploren, imaginen y sobre todo nunca dejen de buscar la verdad donde quiera que pueda llevarlos. Porque en esa búsqueda, en ese viaje interminable hacia el conocimiento y la comprensión, es donde realmente nos encontramos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado al final de este viaje extraordinario, pero en realidad es solo el comienzo. El conocimiento que hemos compartido hoy es solo una gota en el vasto océano de misterios que aún nos esperan. Ahora, la antorcha pasa a ustedes. Es su turno de tomar este conocimiento y llevarlo más allá, de continuar la búsqueda, de cuestionar, de explorar, de descubrir. Les invito a unirse a nuestra comunidad de investigadores incansables. Juntos podemos desentrar los secretos del pasado y dar forma al futuro de la humanidad. Visiten nuestro sitio web, arqueologiaprohibida.com, donde encontrarán recursos exclusivos, investigaciones en profundidad y foros de discusión donde podrán conectar con otros buscadores de la verdad como ustedes. Suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. Cada semana revelaremos nuevos descubrimientos, teorías provocativas y perspectivas que desafiarán todo lo que creen saber sobre la historia y nuestro lugar en el cosmos. Y para aquellos que estén listos para sumergirse aún más profundo en estos misterios, les invito a unirse a nuestra comunidad exclusiva de miembros. Ahí tendrán acceso a contenido premium, webinars en vivo conmigo y la oportunidad de participar en expediciones arqueológicas reales. Recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta, y cada uno de ustedes tiene el poder de ser parte de esa revelación. Así que les pregunto, ¿están listos para cuestionar todo? ¿Para ver más allá del velo de la historia oficial? ¿Para embarcarse en un viaje que podría cambiar no solo su comprensión del pasado, sino también su visión del futuro? La elección es suya. La aventura les espera. Yo soy el doctor Alejandro Vega y esto es Arqueología Prohibida. Hasta nuestro próximo descubrimiento, sigan buscando la verdad.